Hello, y ahora sí, estamos conectados. Vamos para el primer día de ejercicio. Ahí puse el teléfono, voy a comprarme un trípode para la próxima. Bueno, dígame qué vamos a hacer. Ok, lo primero que vamos a hacer es el calentamiento. Entonces vamos a realizar movilidad articular y estiramientos activos, que es lo más importante. Entonces viene por acá, Movimientos circulares. movimientos circulares de brazos hacia atrás, 10, luego hacia el frente. 10, 10, 10, 10, papi. Y después también, sacarlo ¿cuántas veces? Ok, haces 10 al frente, 10 atrás y luego vamos a realizar este movimiento de brazos hacia atrás, no es para activar lo que son los hombros. Y 10 igual, 10 reps. Listo. Ok, ahora vamos acá arriba, 10 repeticiones. Yes. Ok, ahora vamos con piernas, vamos a elevar, bien arriba, 10 de cada lado. Lo que puedo. Sí, ahí, Una sola pierna primero. una pierna y luego la otra, 10 y 10. Así está bien. Activamos lo que son la cadera. Realizamos una flexión de cadera ahí. Muy bien. Perfecto, ahora vamos hacia atrás. Ok, las piernas de atrás. 10 de cada lado igual, de derecha y de izquierda. Cambio de lado. Ok, posterior vamos a realizar una adducción de pierna que es hacia los lados. Igual 10. 10 de cada lado, correcto. Eso es otro calentamiento. Esos calentamientos es importante hacerlo siempre antes de iniciar una sesión de entrenamiento. ¿Qué rostro? ¿Cómo vamos? Aquí les cuento lo que desayuné. Listo. Ok, listo. Entonces, una vez que realizamos esta movilidad articular, vamos a pasar a una activación general. Entonces, vamos a hacer un poquito de cardio, algo pues, leve, obviamente, porque vamos a empezar. Entonces, hacemos 20 segundos de un ejercicio, descansamos, pasamos al otro 20 segundos y así sucesivamente. ¿Ok? Los ejercicios que vamos a hacer va a ser el círculo verde y luego jumping jacks. ¿Ok? Estos dos, vamos a hacer 3 rondas de cada uno. Entonces, vamos a iniciar en 3, 2, 1,
Listo, 3, 2, 1, otra vez. Esto es una activación general que se hace también después de la movilidad articular. Es importante preparar el cuerpo para el entrenamiento que vamos a realizar posteriormente. Ok, descansa. 10 segundos y volvemos otra vez a skip. 5, 4, 3, 2, 1, va. Ya casi. Descansa, ¿no? Quedan 10 segundos. Y descansamos 10. Y vamos a hacer lo último desde jumping, ¿ok? Seguro, bandita. Banda de calidad. Banda de combo. Ok, vamos a los 3, 2, 1, va. Sí, sí, va. Ok, quedan 10 segundos. 3, 2, 1 y listo, estamos por ahí. Esto sería la parte del calentamiento, ¿verdad? Básicamente, se pueden hacer más cositas, pero a veces por temas de tiempo lo podemos dejar así. Entonces, si ustedes no disponen de mucho tiempo, algo así de 5 o mucho 10 minutos es suficiente. Tomen agüita con sal. Para que se hidraten. Recuerde que no perdemos solo agua, perdemos minerales. Esto es importante. Y me desayuné 2 huevitos y un pedazo de queso con café con atún, con aceite de coco. Seguimos. Ok, No importa, ahí ustedes explican. No, agarra el teléfono, si no. Luego, ¿qué te pasa? Bueno, sí, agárralo. Pues ahí. yo no sé si le dan vuelta a la cámara. No, yo creo que ya no, por haber empezado. Pero bueno. Ok. Bien, entonces esta rutina de Jimmy va a ser una rutina de full body. Es una rutina de acondicionamiento físico. Lo que vamos a trabajar es un ejercicio por grupo muscular. Estas son las rutinas full body. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de pecho, un ejercicio de espalda, uno de bíceps, tríceps, hombro, abdomen y yo creo que por ahí quedamos, sí. Son rutinitas muy cortas, de 30 a 40 minutos. Entonces, si el tiempo es la excusa, pues esto no es así, porque en rutinitas cortas se trabaja bastante. Es cuestión de saberlo distribuir bien. Entonces, para empezar, yo siempre recomiendo una rutina full body. Son rutinas, como digo, muy rápidas y efectivas. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un press de banca, ¿ok? El press de banca lo que va a trabajar es la parte del pectoral. Entonces, vamos a utilizar un peso, pues, que sea acorde a lo que la persona pueda realizar, obviamente. Altísima. Si ve que el peso es muy pesado, podemos bajarle el peso. Eso no hay ningún problema. Pero la idea sí que sea acorde a las capacidades que tenga cada persona. Esto varía mucho, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar con el press de banca. ¿Cuántos? Vamos a hacer 12 repeticiones. La idea en las rutinas de acondicionamiento es que usted llegue a estas 12 repeticiones, en este caso, y que no llegue muy exigido, ¿verdad? Si usted llega muy exigido a 12 repeticiones, entonces lo que hacemos es ya sea bajar el peso o bajar las repeticiones. La idea es que el sujeto, cuando va a empezar el programa de entrenamiento, no se exija tanto, ¿verdad? De lo que puede realizar, ¿ok? Es innecesario esto, ¿verdad? ¿Cómo le va hasta aquí? Ahí nada más. Bueno, Sí. no sé si quiere pagar la vuelta el teléfono. ¿No tiene? No sé. No, yo creo que no. A ver. La cámara. Me avisa si se le puede dar vuelta a la cámara porque no creo. A ver. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está el huesito, el goma. Ahí está Roy. Roy está haciendo un ejercicio de pierna. Ahorita vemos. Ok. Entonces vamos a empezar con el press de banca. 12. Entonces va a ser 12 repeticiones. Vamos a ver cómo llega a 12 repeticiones. ¿Cuánto pesa? Ahí hay 70 libras. Importante en el press de banca, la retracción de escápulas, eso es muy importante. Es decir, sacar pecho. Ajá, exactamente, ok. Entonces vamos a empezar en 3, 2,
está bien. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, le dejas ahí otra vez. Para eso es el entrenamiento personal, para que le ayuden a uno. Entonces aquí es donde le preguntamos al cliente cómo lo sintió su peso. Está bien. Si lo sintió muy suave a las 12 repeticiones, entonces lo que hacemos es subir peso. Está perfecto. Pero si lo sintió ahí súper bien, un buen estímulo, está excelente, ¿ok? Para empezar está súper bien, ¿ok? Ahora posteriormente vamos a realizar otro ejercicio. Ok. Entonces vamos a combinar un ejercicio de pecho, que es el press de banca, con un ejercicio de tracción o de espalda en el TRX. Entonces, agarro por allá, de acá, ¿Cómo lo agarro? Para acá. ¿no? Así como está. Ajá. Ahora, se tira un poquito para adelante las piernas. Ok, más. Ok, más. Ok, ahí. Entonces vas a bajar. Extienda, ajá. ¿Y me resbalo? No se resbala. Dale, sí. Ok, este es un remo TRX. ¿Cuántos? Ok, va a ser ahí 15 repeticiones. Esto igual, el nivel de dificultad se puede aumentar si la persona pone los pies, coloca los pies más hacia adelante, generando un movimiento pues, mucho más complejo. Este es el básico. Y si te cuesta más, se tira un poquito para atrás. Pero en este caso está súper bien. Y ahí está Roy. Roy, saluda a la gente. Eso es. Ok, ahí terminó Jimmy. Entonces, esa es la primer bloque de ejercicios. Esta rutina consta de 4 bloques de ejercicios. El primero va a ser press de banca, que hace 12 repeticiones. Y el remo TRX, igual, 15 repeticiones, 3 rondas. Es importante, 3 rondas. Vamos por la primera apenas. Correcto. Voy de nuevo. Vamos otra vez. Entonces va a realizar las... Ok, el descanso. Entre series, en este momento, cuando ya terminaste los 2 ejercicios, puedes descansar de 2 a 3 minutos. Igual el descanso varía, depende de la carga que se esté alzando. Si se está alzando cargas muy altas, el descanso tiene que ser mayor, incluso de 3 a 5 minutos. Esto, como son unas cargas moderadas, entonces puedes descansar 2 minutos o incluso menos. Muy bien. Entonces vamos a hacer la segunda ronda. Esto. Muy bien. Y listo. Ok, suelta. Muy bien, deja la mancuerna ahí. La pesa, la barra. Y seguimos con el remo TRX igual. 15 reps. Vamos ahí. Eso, muy bien. Vamos ahí. Eso es. Muy bien. Movimiento continuo es importante. Muy bien, excelente. Aquí estamos realizando la segunda ronda. Y listo. Terminamos. Queda una ronda más. Aquí es donde descansamos de 1 a 2 minutos en el caso de esta rutina, ¿verdad? Si tienen un contador de pulso, los que tengan un contador de pulso, traten de medir su frecuencia cardíaca para llegar al lugar de reposo. Yo no lo tengo, pero es importante saber eso. ¿Por qué? Porque así sabemos cuándo ya retornamos nuevamente a nuestro punto de inicio. No todos tenemos la misma capacidad de recuperación. Entonces es importante eso. Ok. Queda un minutito más. Y vamos a volver, ¿ok? Hacer la última ronda. Con 3 series es más que suficiente. Incluso hay personas que con 2 series es suficiente. Entonces, como le digo, no son rutinas tan largas, son rutinas cortas pero efectivas. Que quedan 30 segundos para empezar la ronda número 3.
Un día de como miércoles. Roy. Ya, bueno, Ok, vamos a empezar. Tercer ronda en 3, 2, 1. Ok, ya arrancamos. Como son cargas no tan pesadas, no es necesario que la persona se encuentre ayudándole atrás. Si es una carga, ya que la persona no maneje tanto, es importante que una persona se sitúe atrás para que le ayude a poner la barra. O en caso de que no pueda subir, poder ayudarle a hacer la ayuda respectiva. Ahí está Roy descansando. Ok, vamos ahí. No llegue hasta arriba. ok. Esto es importante, cuando estás en este ejercicio, que estas cuerdas siempre estén tensas. Si esto pierde tensión, entonces no lo está haciendo de la mejor manera. Las demás. Exacto, esa es la idea. Ok, muy bien, estamos. Jimmy, ¿cómo se siente? Sí, bien, todavía no me he mareado. Antes me descomponía. Sí, súper bien, qué dicha. Agüita. Ok, entonces va a tomar agüita. En este momento hemos terminado el bloque número 1 de ejercicios. Entonces ya realizamos press de banca y remo TRX. Ya con eso abarcamos lo que es un ejercicio de press, de empuje y un ejercicio de tracción en espalda, ¿ok? Ahora, el siguiente bloque vamos a trabajar lo que es pierna, ¿está ahí? Vamos a hacer ejercicio básico, que va a ser una sentadilla isométrica como la que hicimos en las pruebas. Estaba igual. Ajá. Ahí, gusto. Ok, entonces para eso vamos a ponerle una pesita de 20 libras, puede ser, claro que sí. Entonces vas a sostenerla ahí, ¿A dónde la sostengo? en el regazo. Sí, Ajá. vamos. Baja más. Ok, vamos a hacer ahí 30 segundos. Este es un ejercicio isométrico. Esto es para trabajar lo que es tus piernas. Para iniciar es súper bien. Es súper básico. La gente que tiene problemas de rodillas, de obesidad, no puede hacer ejercicios de impacto, sentadillas y demás. Esto es una buena forma de iniciar. ¿Sí o no, Roy? Ok. Roy acá está haciendo una sentadilla búlgara. Está trabajando pierna, ¿vale? Acaba tu gym. Ya llegó a 30 segundos. Usted dice si puede más. Ok, dale. Puedes sostener hasta donde puedas. Fuera. 40. Dejémoslo ahí. Ok, 40 segundos y listo. Este primer día siempre lo que hacemos es como para determinar los niveles de las cargas que se van a utilizar, los volúmenes. Entonces es importante estar hablando con el cliente y preguntarle cómo siente el ejercicio, porque dependiendo uno pone un estimado, o sea, unas repeticiones estimadas, un tiempo estimado, pero puede ser que en el entrenamiento la persona pueda hacer un poquito más o incluso menos, entonces esto siempre se ajusta. Ok, este ejercicio vamos a alternarlo con otro. Ok. Para esto es igual, lo puede hacer en sus casas, es un ejercicio muy simple, entonces se va a acostar boca arriba. Vamos a realizar una elevación pélvica. Entonces vas a flexionar las piernas, ajá, a 90 ahí, y vas a elevar la cadera. No, baja todo, ajá. Ok, y ahí lo que va a hacer es elevar la cadera, exactamente. Tiene que abrir, aquí, apóyelos ahí, ajá. Ok, este es un ejercicio de elevación pélvica muy básico que se puede realizar en casa y eso es lo que fortalece la parte posterior de pierna, o sea, la parte de atrás de la pierna. Entonces, ok, tienes que abrir más las piernas, ok, ahí, y suba. Ahora sí, baje y suba. Ok, suba todo lo que pueda. Ajá, eso ahí puede hacer 15 repeticiones. Es el estimado, pero como le digo, si ya que llega a 15 y está muy sobrado, puede hacer más o incluso agregarle peso, pero o si llega que esté muy tallado, le bajamos lo que es las repeticiones. Peso le meto. Exacto. Entonces ahí le puede meter pesito. Podemos utilizar incluso la misma mancuerna que estábamos utilizando en sentadilla. Pero eso sí,
haciendo, Roycito? Roy está haciendo en este momento un hip thrust. Es un ejercicio igual de cadena posterior de piernas. Es un ejercicio súper bueno para lo que son glúteos, isquios y demás. Entonces ahí lo vemos. Ajá. Y sube. Uno de los mejores ejercicios que hay. El hip thrust. Muy bien. Entonces vamos con la segunda ronda. Último Jimmy. 40 segundos vamos a hacer ahí. Ok, 3, 2, 1. Iniciamos. Roy, ¿qué tal? Ok. Sí. La de 15. Sí, la de 15. Ok, recuerde respirar, inhalar y exhalar por boca. Eso es importante de realizar la respiración cuando estamos entrenando para que se dé una correcta oxigenación de los músculos. 3, 2, 1 y ahí descansamos. Ok. Ahora utilicemos esa misma pesa para hacer la elevación pélvica. Entonces vamos a volver a hacer la elevación pélvica, 15 repeticiones, pero le vamos a agregar peso. Aquí, Ajá, correcto. ahí Está súper bien y sube esa cadera. Bien arriba. Sí. Vamos ahí. Perfecto, muy bien. Excelente. 15 reps. Es importante en la parte arriba del ejercicio, cuando estamos arriba, sostener ahí un toquecito, 2 segundos pueden ser, y bajar. Listo. Ese es un tip muy bueno para este ejercicio en particular. Sí. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? Excelente. Entonces siempre le preguntamos al cliente cómo se siente. En este caso está súper bien, entonces vamos a seguir. No hay ningún problema. Y estamos recibiendo solcito, sanador, Solcito sana. vitamina D gratis. Ok, vamos muy bien. Entonces aquí es donde generamos un descanso de 1 a 2 minutos. Cuando ya la persona se sienta recuperada, es cuando inicia otra vez el ejercicio. Como le digo, este descanso varía mucho de persona a persona, el tipo de rutina que esté usando, demás. Buena música. Puso Roy. Ok, vamos con la tercera ronda, igual, 40 segundos. Para concluir el bloque número 2 de ejercicios. Excelente. Bien, Roy. Son 4 allá. Descanse. Ok, vamos bien ahí, muy bien. Recuerde respirar, inhalar por boca, inhalar por nariz, exhalar por boca. Ahí arde. Ya casi, quedan 10 segundos. Este ejercicio es muy bueno para piernas. Se ve sencillo, pero no puede. 3, 2, 1, listo ahí. Descansa. Muy bien. Y vamos a realizar la elevación pélvica con peso. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Ahí y sostenemos un poquito arriba. Muy bien. 1 o 2 segundos arriba y baja. Es importante realizar los ejercicios con una correcta ejecución, que es lo más importante, de hecho. Que exista una conexión mente-músculo, súper importante también. Ok. Este ejercicio, como digo, lo pueden hacer en casa. Si tienen una pesita, la usan, y si no, no es necesario, se puede hacer sin peso. Como ven, son ejercicios muy simples, sencillos, que pueden hacer en sus casas y que no requiere demasiado tiempo. Y listo. Ok. A
igual 1 o 2 minutitos, nos hidratamos con agüita, Con sal, por con favor. sal. Ok. Siguientes ejercicios. Vamos a trabajar lo que es un bloque de brazo. Es decir, vamos a trabajar bíceps, tríceps y hombro, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar las mancuernas. Vamos a hacer estas. Con 10. Vamos a empezar con 10, a ver qué tal. Vamos a plantearlo. Entonces, vamos a hacer un curl de bíceps. ¿Pegado a la pared o al aire? Sí, hágalo. Para las personas que están empezando, que lo realicen pegado a la pared es súper importante para evitar desde un principio los vicios posturales que se hacen en este ejercicio, que normalmente se tiende a hacer hacia atrás la espalda. Entonces, no va a hacerlo de forma simultánea. Ajá, correcto. Ese es el curl de bíceps. Ok, vamos a empezar con 10 libras y va a ser 12 repeticiones o 15. Hagamos 15 repeticiones. Entonces es importante para no realizar las malas posturas en este ejercicio que normalmente se da. Sí, es importante igual realizar un recorrido amplio, no totalmente hacia abajo, sino que siempre exista una pequeña flexión en el codo. Ahí, perfecto. Súper bien. 15. ¿Ya? 15. Ok, perfecto. ¿Cómo hiciste el peso? Bien, pero no sé si... Meterle más. ¿Qué sigue? Este de 15 libras, ¿Y este es de 12? este es de 10. Pero puede hacer 12 con estos, tal vez. Voy a probar, a ver. Ok, ese es el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer una elevación lateral de hombros. Ok. Son 12 minutos. Sí, 3 en realidad. En este bloque hacemos 3 ejercicios. Ahí se va a hacer lateral con los dos. Así al mismo tiempo. Ajá. Que esta es una elevación lateral para trabajar lo que es deltoides o hombro, ¿ok? Va a ser 15 repeticiones con 7 libras, ¿ok? Entonces empezamos. Es importante acá que no llegue hasta arriba, ¿ok? Ahí, está súper bien. Esta es una elevación lateral. Súper bien. Entonces va a ser 15 repeticiones ahí. Como le digo, la idea no es que llegue a 15, que llegue matadísimo. Ese no es el objetivo. Vamos a empezar poquito a poco. Entonces, que llegue a 15, que sienta un buen estímulo, pero que no esté sobreexigiéndose mucho. ¿Sí o no, Roy? Tiene que ser ¿Verdad? poco. Exactamente. Bien hechito. Consejo ahí para la gente, Roy. Sino que entrenen, aprovechen las mañanas Está. y no busquen este estilo de vida. No tomen los miércoles. Nada. Ya acabó diciembre, Roy. Diciembre también se entrena por cualquier cosa. Diciembre también se entrena. Aprovechen diciembre para entrenar, no se lo echen. Ok. Ahora vamos a realizar una extensión de codo costado. Entonces, van a tomar las de 10, ¿pueden ser? Otra vez. ¿De dónde? Ok, acuéstese aquí en el suelo. Acá, la sombra. Sol. Sí, pero para que se queme el... El sol es el sí, puro. No ve nada. ¿Ahora qué hago? Ok, entonces... Ajá, ahí está. Entonces vamos a realizar una extensión de codo acostado o famoso rompecráneos. Aquí hay que corregir varias cosas. Es importante que extienda por completo, suba los codos más arriba, más atrás. Ok, en esta posición es cuando vamos a realizar la flexión de codo y posterior la extensión. Exacto, ahí, ahora sí. Esta es una extensión de codo o rompecráneos, popularmente conocido. Entonces va a ser 10 a 12 repeticiones. Con los codos atrás. Ahí. Exacto. Ok, 12. Y listo. Soltamos. Entonces van a hacer los 3 ejercicios: curl de bíceps, elevación lateral y extensión codo acostado, ¿ok? Muy bien. Igual, descansamos. ¿Qué? Va a ser 10 con De 15. el de 15 me lo aguantaré. Sí, probamos. Entonces me gusta tanto en el aire. Ok.
Jimmy quiere probar un peso un poquito mayor. Vamos a ver cómo le va. A 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. ¿Cómo lo sintió a 12? Bien. Manejable, le bajamos. Entonces, ¿ves? Aquí es donde lo dejamos en 12 repeticiones con un peso de 15 libras. Se siente un estímulo bueno. Ahí está, ya hinchadito. Ok, ahora vamos a realizar la elevación lateral otra vez. Con la de 7 libras, 15 repeticiones. Roy, ¿cómo vamos? Ok. Ahí, perfecto. Estamos, elevación lateral, claro que sí. Trabajar deltoides. Ok, llegó a 15, súper bien. Y luego vamos a hacer la extensión de codo acostado o rompecráneos. Solcito sanador. Entonces, si quieres, lo van a caminar para ti. Ese morado. Yeah. Exacto. Ahí. Las mancuernas tienen que pasar sobre la cabeza, encima de la cabeza siempre. Ejercicio básico de tríceps. Ya no tiene. Igual 12 repeticiones. Todos estos volúmenes, pesos y todo eso lo estamos anotando en la rutina de Jimmy. El primer día siempre es como de tanteo, ¿verdad? Para saber, como le digo, qué tipo de qué ejercicios vamos a hacer, volúmenes, cargas y demás. Lo anotamos y con base en eso trabajamos todo el mes. Queda una ronda más, igual acá son 3 rondas. A Roy le queda una. No he vomitado. No ha vomitado, no se ha mareado como hace unos años. Pues tenía los 16 años, hasta los 5. Hasta los 5. Ahora no, tomo agüita con sal. La ventaja de tomar agua con sal y no tomar mierditas de esas sueritos y todas esas cosas que venden, que son disque hidratantes, es que tienen mucho azúcar. El azúcar eleva la glucosa, hace que la insulina se dispare y vienen los bajonazos. Y por eso es que tenemos un rendimiento muy corto. Muy corto, entonces no es recomendado. Agüita con sal, si quieres le echo limón. Muy bien, en este momento descansamos, hidratamos y vamos a realizar la última ronda. 12 repeticiones. Ok, ahí. 3, 2, 1, vámonos. Full de bíceps. Roy descansando. Y 12. Ok, veo, muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Posteriormente vamos a pasar a hacer la elevación lateral, la última. Y luego la extensión codo. Ya con esto terminamos el bloque 3 de ejercicios. No, son las otras. No, si son esas. Ah, las de laterales son esas, sí. Bien, Rosco, bien. Ok. Muy bien. Recuerda la respiración, realizarlo controlado. Muy bien, eso es importantísimo. No hacerlo a lo loco, no es necesario. Bien hechito. Ahí está. 13, 14 y 15. Ok, estamos.
De momento todo bien. Y el último ejercicio va a ser el del tríceps. Roy, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminó? Vamos con abs. Y ya vamos. Descanse. Get abs. Big huevón. Ok, vamos ahí. Solcito sanador. Qué lindo Roy, se iba a ir ya. Kilian. Roy se iba a ir, no iba a hacer abdomen. ¿Cómo va a ser eso posible, Roy? ¿Cómo? Vamos ahí. Y listo. Eso es. Ok. Estamos ahí. Entonces ese sería el bloque número 3 de ejercicios. Ya trabajamos pecho, ya trabajamos espalda, pierna anterior, posterior. Solcito. Bíceps, tríceps y hombro. Y para cerrar vamos a hacer un pequeño trabajo de abdomen, ¿ok? Entonces vamos a hacer el que hicimos ayer en la prueba, el hollow. No, Mae, ¿cuánto hice ayer? ¿100 minutos qué? minuto 26. Entonces vamos a utilizar peso. Ok, Esta. vamos a hacer. Entonces, ¿Dónde me pongo el peso? aquí atrás. Ah, no sé, Así, por favor. exactamente. Entonces vamos a hacer hollow. Este es un ejercicio igual, isométrico para trabajar el abdomen. Así, está bien. Listo. 3, 2, 1. Suba más. Ok, sube acá, sube ahí. Exacto. Y ahí aprieta el abdomen, es importante. Eso es, ahí. Entonces vamos a aguantar ahí unos 30, 40 segundos. Roy no iba a hacer abdomen hoy. Se va a ir para la casa de una vez, como puede ser Roy. Ya le digo. ¿Cuál es el? No. Ahora me fijo en la rutina. Llegó a 30, puede hacer 40. Que vamos a llegar a 40. Y listo, 40 segundos. Ahora ahí mismo vamos a hacer el crunch abdominal. ¿Qué es eso? Ese es el que hace acá. Ajá. ¿Cuánto? Unas 15 pueden ser. ¿Así? Ajá. Aquí, no, ponga las manos acá. Ajá, y sube. Aquí es importante no encorvar tanto el cuello y hacerlo cortito. Así, cortito, cortito, cortito. Este crunch es muy controversial. Algunas veces lo han prohibido, pero es que no es dejarlo de hacer, es saberlo ejecutar. Entonces no es necesario subir hasta arriba, valga la redundancia, sino cortito, ya con eso es suficiente. Ahí. 15 repeticiones y descansa. Vamos a hacer igual, 3 rondas, hollow, 40 segundos y 15 crunch, ya para cerrar la rutina de hoy. Aquí se ve. No sé. O ya terminó. No, no, y sigue, sí. Creo. Me avisas si sigue ahí en los comentarios. ¿Les parece? ¿Qué van a poner? Que vamos otra vez. 40 segundos. Ahí me cubre. Me avisa. Listo. 3, 2, 1. Vamos ahí. 40 segundos de hollow. ¿Qué era, Roy? No me acuerdo. Fíjense en la rutina esta. Pero no siento tanta tensión. ¿Por qué? Tiene que apretar el abdomen, subir más las piernas. Ahí, Y a veces si la subo siento bueno. ahí, ahora sí. Súper bien. Ya casi. Y listo. Ya vamos a hacer 15. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué vamos a hacer con Roy. Vamos a fijarnos en la rutina. Aquí está Roy. Aquí está la rutina, Roy. Entonces nos vamos a fijar porque no me acuerdo los volúmenes.
Aquí está, ok. Vamos a hacer una flexión cadera barra, crunch peso y este es el pot que es el de la plancha en la, exactamente. 20-10, vamos a hacer 20-10 para empezar. Voy a estar la rutina de Roy, entonces aquí yo me fijo en los volúmenes de trabajo que están, los tiempos de descanso y todo lo demás. Entonces vamos a empezar, Roy. Ok, entonces acá está la rutina. Vamos a programarla. Esta última parte es un hit. Sí, la 25. Me avisan. 20 días vamos a hacer 3 rondas. 4, perdón. 4 rondas. Muy bien. Damos en 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Verla acá. Ok. Y vamos a cerrar con Tío Jimmy. Última ronda de abdomen. Listo. 3, 2, 1. Va. Está Roy. Dale, vamos. Ahí aprieta el abdomen, todo lo que pueda, vamos. Eso es. Vamos a Roy haciendo una flexión cadera con disco. Para trabajar abs igual. 5 segundos para Jimmy, cerramos. 3, 2, 1 y ahí descansa. Y cerramos ahí con el crunch. 15. Cortito, recuerden hacerlo cortito. Y no encorvar tanto el cuello. Roy está haciendo una plancha dinámica. Y listo. Vamos por concluir el entrenamiento el día 1. Ya hoy descubrimos los volúmenes, las cargas, ya lo notamos en la rutina y con eso vamos a trabajar el mes correspondiente. Jimmy, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cómo hiciste la rutina? Durilla para el primer día, pero Súper bien. bien, bien. Yo creo que Manejable. desayuné 2 huevos y queso con café y aceite de coco. Nada más, 0 carbohidratos. Ahorita les mando la foto para que vean. Vamos a ver qué más hay por ahí. Okay. Vamos a darle vuelta a la cámara. Aquí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, digo. Se me pega el iPhone 18. Ya terminamos, gente. ¿Todo bien? Si quieren un trato personalizado, ya saben dónde ABC25 Fit, ahí se lo encuentran en las redes sociales. Yo les voy a dejar el enlace. Ahí me preguntan. Estamos en Costa Rica, obviamente. Ahí sigue Roycito, yo estoy empezando, pero bueno. Para haber comenzado el día sin carbohidratos, ni uno solo bueno, solo el aceite de coco. Por lo demás, todo bien. Vamos a seguirle metiendo ganas. Esto es un estilo de vida, no es algo que yo venga hoy y ya. Vengo el otro mes si me dio la gana, ¿no? Vamos a empezar a cambiar un estilo de vida. Y vamos a empezar a ejercitarnos lo que dijimos que íbamos a hacer. Recuerden tomar agua. Su peso dividido entre 7 y eso da la cantidad de vasos de agua. Así que espero que se suscriban, compartan el video. Sigan a ABC25, por ahí se los voy a dejar. Y chao, oficialmente me largo. Luisito. ¡Eh!